Muchas gracias a la Fundación Libertad por la oportunidad de conversar un poquito con ustedes y tratar de plantear que acá en este panel se trataba temas tributarios, temas de desarrollo regional y temas energéticos. Yo creo que a partir de esta definición que le he puesto al título de esta breve charla, podemos de alguna forma reagrupar todas esas cuestiones. Si yo digo Santa Fe, polo energético, ustedes van a decir, Héctor Huergo está loco, Santa Fe es dependiente de energía porque no tiene petróleo. Santa Fe, Córdoba tiene esperanzas en el desarrollo de shale gas y otras. Bueno, Córdoba y Santa Fe son polos energéticos, son potencias energéticas. Santa Fe, si hacen bien la cuenta, a partir del desarrollo fenomenal de la industria del biodiesel, está hoy produciendo, o por lo menos con capacidad instalada para producir 3 millones de metros cúbicos de biodiesel. Con el corte del mercado interno al 10%, vamos a hablar algo de esto, de cómo ha sido un poquito sinuosa la política oficial en la materia, Santa Fe, que debe consumir el 25% de las 14, 15 millones de toneladas o metros cúbicos de gasoil que se consumen en la Argentina, está abasteciendo 1,5 millones, ¿no es cierto?, con, digamos, biodiesel para el corte del mercado, pero está produciendo 3 millones de metros cúbicos, la mitad o 2/3 para exportación, 1/3 para el mercado interno. O sea que podemos decir que buena parte del balance de combustibles o de energía, por lo menos de energía líquida, de combustibles líquidos en la provincia y en el futuro en la región, va a estar de alguna forma equilibrado por el desarrollo de esta estrategia. Esto surge a partir de un fenómeno nuevo, que es que nosotros nos quejamos de nuestra inflación, pero esta es una inflación linda. Digamos, el petróleo valía $20 hace 10 años o 24, hoy vale 100. Y todos dicen que no se puede sostener en estos precios, pero la verdad es que los mercados de futuros no hablan de mucha baja y cada vez que se proyectó hacia la baja, enseguida hubo una razón por la cual rebotó, o una nueva crisis en Siria, o el problema de Irán, o lo que sea, pero estamos frente a un fenómeno de demanda global como consecuencia de un aumento del consumo, de energía en los países en vías de desarrollo, que van saliendo de la pobreza y entrando en un desarrollo que yo diría hoy está situado en lo que podemos denominar clase media, y de eso no se baja. Hay más autos, pero hay también más aire acondicionado, es decir, más consumo de energía que está vinculado a la billetera. La cosa es que el petróleo sube 500% en 10 años, y eso tiene un impacto sobre los países que eran un poco petróleo dependientes, fundamentalmente Estados Unidos, que dijo, bueno, basta de depender de un recurso escaso, donde los descubrimientos anuales ya se equilibran con el crecimiento del consumo anual, y además lo tiene, entre comillas, el enemigo, ese que nos tumbó las Torres Gemelas y demás. Entonces vamos a usar nuestro propio petróleo. Y el propio petróleo de Estados Unidos está en el Corn Belt, el cinturón maicero, que es lo que vemos ahí. Entonces, en los últimos 10 años se han construido más de 200 plantas de etanol que hoy procesan el 35% de la producción de maíz americano. Hay una relación de precios muy estrecha entre el valor del etanol como sustituto de la nafta con el precio del maíz. Fíjense estos gráficos, y los podemos hacer en cualquier momento, casi siempre van juntos y ajustan con un margen muy estrecho. Podemos decir que el maíz determina el precio del etanol o el etanol determina el precio del maíz. Yo diría que no importa tanto eso, sino que sí importa la relación entre el etanol y el petróleo, porque esos sí van juntos. Pero si el etanol va junto con el maíz y el etanol va junto con el petróleo, finalmente el maíz va a ir junto con el petróleo. Eso es lo que está ocurriendo a nivel global. Hablamos recién de vaciamiento energético. En la provincia de Santa Fe y en la región centro, que es el nuevo eje de desarrollo de la Argentina, ha habido un llenamiento. Estas provincias no eran autónomas en materia de energía, ni lo son ahora, pero van en el buen camino. Hoy estamos generando energía renovable, que es de otra
calidad también, de otra conceptualización. El biodiesel ya sustituye el 10% del gasoil. El etanol cordobés fue la primera planta de etanol de cereales, se inauguró hace apenas un año y ya explica el 5% del corte de toda la nafta que se usa en Argentina con etanol. Y el biodiesel no es otra cosa que valor agregado en origen, porque es la etapa superior de un proceso fenomenal que se dio en la Argentina, sin mucho plan que digamos, en los últimos 25 o 30 años, que fue la expansión de la producción de soja y todo el sistema de molienda y separación de sus componentes y luego reelaboración de sus componentes, más la cascada de valor de los subproductos, como el caso de la glicerina, que ya sale totalmente destilada, digamos, y refinada. Y el etanol es la etapa superior del maíz, que además se imbrica con la producción de alimentos, porque el subproducto o el coproducto del etanol, en un 35%, es decir, el 35% de la materia seca que sale de la elaboración del etanol, es un coproducto que va a la producción ganadera. Esto es porque, diría Clinton, digamos, es la fotosíntesis, estúpido. Es un fenómeno extraordinario, que es la capacidad que tienen las plantas de fijar el dióxido de carbono del aire, aprovechando la energía solar sobre una superficie determinada, que es el área de captación de la energía solar. Bueno, eso produce fotosintatos que derivan de distintos componentes, en un caso cereales, oleaginosas. Bueno, todo eso es lo que ha permitido generar una industria de base competitiva, que es la principal riqueza de la Argentina y, por supuesto, la principal riqueza de la región centro. El complejo soja de la Argentina es el más poderoso del mundo y se sigue expandiendo. Se seguía expandiendo. De todas formas, hay algunas plantas que se van inaugurando y casi, digamos, sin mucho ruido, este fenómeno, este proceso sigue desarrollándose. El complemento con la etapa de biodiesel se empieza a desarrollar hace 5 años y en esos 5 años la Argentina se convirtió en el principal competidor mundial, el principal exportador mundial. Ya lo era de aceite y por lógica de derivación pasó a ser rápidamente el principal exportador mundial de biodiesel, con este tratamiento de la glicerina, y ahora arranca esta cuestión, la saga del etanol de cereales. Ustedes quizá estén familiarizados con lo que es esta nueva estructura industrial de la Argentina. La Argentina quizá se haya desindustrializado en su industria tradicional, pero se está industrializando en esta nueva industria. Nosotros hablamos del campo, la industria verde, porque consideramos que la producción de básicos agrícolas es industria también. Pero fíjense lo que es el valor agregado adicional que se le da a estos productos, que es la forma en la que los estamos exportando. En esta planta, que es la de Noble, fíjense que hay un enorme playón de silo bolsa. Si el silo bolsa se hace en Tierra del Fuego y en la provincia de San Luis. O sea que finalmente en ese proceso de agregado de valor debiéramos considerar al polietileno, que es gas, ¿no es cierto?, bajado a tierra en una planta petroquímica, finalmente se consume en el acto de embolsar soja y sirve para una sola vez. Por lo tanto, es un insumo de la producción. Cuando exportamos soja, aún como poroto, como grano, y mucho más cuando lo hacemos como harina, o como aceite, o como biodiesel, estamos exportando también polietileno que intervino en el proceso productivo, ¿no? Esta es la ubicación geográfica de las plantas de biodiesel en la Argentina. Fíjense, este es el petróleo genuino, competitivo y renovable que estamos produciendo fundamentalmente en la región centro y aquí donde estamos ubicados hoy. Rosario es la capital. Esta fue la evolución de la capacidad instalada de biodiesel en la Argentina, que alcanza a 3,5 millones de metros cúbicos actualmente. Y este proceso se detuvo por un cambio brusco en la estrategia oficial hace exactamente un año. En agosto-septiembre del año pasado, se consideró que esta era una industria madura, y vinieron una serie de mandobles muy fuertes a toda esta industria. Entonces el experimento de frenar a un sector para ver qué pasa dio resultados. Se frenó el sector y hoy el gobierno está viendo que necesita incrementar sus importaciones de energía, teniendo acá disponible todavía una capacidad muy grande de expansión de la producción de biodiesel, como también de la producción de maíz, del cual 2/3 partes salen al mercado internacional sin ningún valor agregado. Esta ha sido la evolución de la producción.
Considerar industria madura a una actividad que nació hace apenas 5 años parece una bravata, digamos, o por lo menos un gravísimo error de concepción, una cuestión de escuela. Nadie dio ninguna explicación acerca de por qué considerar que esta industria ya había hecho sus pininos y que podía de pronto ser castigada con una duplicación de las retenciones. Como ocurrió, esta es la estructura arancelaria del biodiesel y del aceite de soja, donde al principio se favorecía mucho la transformación del aceite de soja en biodiesel y después de un manotón se le duplicaron las retenciones, dejándolo totalmente fuera de competitividad en un momento complicado del mercado internacional. Al mismo tiempo se redujo el porcentaje de corte obligatorio de biodiesel en el mercado interno, que estaba llegando ya arriba del 10%, se lo bajó al 5%, y ahora por necesidad y justamente para tratar de disminuir las importaciones de gasoil, se está dejando nuevamente que llegue a un nivel de corte del 10%, pero con un hecho también lamentable. El gasoil importado entra con arancel cero y el biodiesel producido en la Argentina y el biodiesel que se corta con el gasoil nacional está pagando el 41% de impuestos internos. O sea que hay un claro fomento a la importación de gasoil en detrimento de un aumento del corte con biodiesel. Se podría cortar perfectamente al 20% para uso agrícola, se experimentó con generadoras eléctricas de turbina muy sofisticadas que pudieron aceptar hasta biodiesel puro. Y esto había sido la evolución del consumo doméstico del biodiesel en la Argentina. Al bajar el corte obligatorio, y además esto tiene precio determinado por la autoridad de aplicación, que hoy pasó a depender de la Secretaría de Comercio y no ya de la Secretaría de Energía, implica una caída y un quebranto para la actividad. Así que lo que era un proceso de agregación de valor que había alcanzado ya a procesar el 35% de la producción de aceite, de pronto se encontró con que la situación era completamente diversa. Este polo incluye a compañías de capital nacional, incluso de la provincia de Santa Fe, como el grupo Vicentín, asociado con grandes corporaciones internacionales que tienen el dominio del trade de este negocio, de estos productos. Vicentín asociado con Glencore, también con Molinos Río de la Plata, formando Renova, que es una de las grandes empresas locales. Está Cargill, está Dreyfus, está Terminal 6, que es un joint entre Aceitera General Dehesa y el grupo Bunge, y también ahora hay una planta de este mismo grupo, otro joint venture, en la producción de etanol en la provincia de Córdoba. Esto va configurando una nueva realidad para lo nuestro. Fíjense lo que ocurrió cuando hablaba de falta de plan, digamos, o crecimiento aún sin plan. En el año 99 teníamos una capacidad de molienda de 76.000 toneladas de soja. Recuerden, año 99, últimos estertores, digamos, de la convertibilidad. Se salió de la convertibilidad de manera bastante traumática. Pasamos 2 años muy complicados en lo económico. En el 2004 la capacidad de molienda ya había aumentado un 40%. 5 años después se había prácticamente duplicado y entre el 2009 y el 2012 la capacidad de molienda había pasado de 157.000 a 200.000 toneladas. Un crecimiento de más del 100% en apenas 10 años. Esto sin un solo plan y prácticamente con inexistencia absoluta de medidas de promoción. Sí existió una ley que obligaba al corte obligatorio, al corte en el mercado interno, pero todo este desarrollo fue realizado pensando en el mercado internacional. Después vino la alternativa de volcar esto al mercado interno por acople, digamos, de la situación de combustibles de Argentina con el resto del mundo y por oportunidad, ¿no? Bueno, ahora viene la etapa del etanol, que no solo involucra a las provincias pampeanas, que son las que tienen cereales, fundamentalmente maíz, sino también a las provincias del noroeste y del noreste, que son cañeras, pero el etanol de maíz se ha revelado como mucho más competitivo que el alcohol de caña de azúcar en la Argentina. Esta es la estructura típica de una planta de etanol. Esto es Bio 4, la planta de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, sociedad
digamos, el capital accionario está en manos de 28 accionistas, la mayor parte productores agropecuarios, más algún inversor, más el socio que aportó la tecnología, que es la firma Porta de Córdoba, una firma que tiene más de 100 años de experiencia en destilación y que puso toda esa experiencia al servicio de este desarrollo. Y ahora en Villa María, en la provincia de Córdoba, está muy avanzado y se inaugura dentro de 4 meses, 3 o creo que en enero, está proyectado una planta que sería la más grande de la Argentina en la materia, que es una planta que tiene 40.000 accionistas. Es de la Asociación de Cooperativas Argentinas, a través de 63 cooperativas de todo el país que han puesto capital, y estas 63 cooperativas representan a los 40.000 socios. Eso es asociativismo, valor agregado en origen y capacidad de gestión, porque esta planta es de última generación internacional, de tecnología internacional, instalada en la Argentina por empresas constructoras argentinas. Solamente el núcleo es importado y todo el resto es de desarrollo local. Esto nos hace ser muy... Nos hace ser muy optimistas respecto a las posibilidades de desarrollo de un polo bioenergético que además es solamente parte de una cascada de industrias competitivas de valor agregado base carbono, como se las está llamando en el mundo. Esto es la integración entre la producción de etanol y la producción de carne en un feedlot en Estados Unidos que aprovechan el maíz para producir etanol y el subproducto del maíz pasa por el comedero de un feedlot, ahí lo comen los novillos y se produce alimentos y energía, en una simbiosis muy interesante. La bosta de estos animales, como ya se está haciendo en la Argentina, en la provincia de San Luis, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, la bosta de los cerdos se convierte en biogás y ese biogás genera energía. Es energía en sí mismo. Este es el famoso DGS húmedo, que es el subproducto del que les hablaba. Criaderos de cerdos con tratamiento de efluentes y producción de biogás. Microturbinas de generación eléctrica en estos mismos establecimientos y la integración de cerdos de la misma Asociación de Cooperativas Argentinas en San Luis, con la mezcla con silaje de maíz para producir también energía y subirla a la red. Hay plantas de crushing y de biodiesel en la provincia de Santa Fe que están usando chips de madera para generación de energía. O sea, es energía en la entrada y energía en la salida. Es maravilloso. Hay proyectos en Misiones, por supuesto, Alto Paraná y otras. Papel Misionero está inaugurando en estos días una planta de generación de energía a partir de chips y acerrín de madera, con una inversión de $65 millones. Todas estas cuestiones van mostrando un movimiento intestino, donde a pesar de tener todas las pálidas enzimas, muchas de las que se plantearon en este panel, han ido surfeando la ola y resolviendo sus problemas energéticos en forma autónoma. No es lo más eficiente, pero lo están haciendo y esto creo que revela mucho lo que es el potencial de la nueva economía argentina. Hay en marcha una integración bioeconómica. Hay empresas articulando con el sector público para el desarrollo de negocios a partir de la biomasa. Y tenemos que convenir que en el Ministerio de Ciencia y Técnicas se está apoyando mucho este tipo de desarrollos. Son los ministerios que uno debiera aislar un poco del contexto general de lo que ha sido la política en los últimos años. Y hay una cascada de valor, tanto en el upstream como en el downstream, actual y para el futuro. Fíjense, en el upstream, empresas como Bioceres o Indiar o el clúster de semillas de Venado Tuerto están pensando en cómo aprovechar residuos de la producción de semillas para la generación de electricidad. Los marlos, concretamente. Hoy los marlos de maíz, ya se habla de esto porque todos saben de qué se trata, son el 15% de la producción de una hectárea de maíz y quedan en el campo. Basta modificar la cosechadora para poder tomar los marlos también y aprovecharlos y valorizarlos en la producción de energía o en otros productos en el downstream.
pero para eso primero hay que capturar la biomasa. Entonces tenemos que reconvertir y tenemos una oportunidad para el desarrollo local en una provincia de Santa Fe creativa y productora de máquinas para convertir o imaginar las máquinas que no van a cosechar como se cosechó siempre, que es como nos viene del norte, digamos, o nos viene de los países desarrollados, sino cosechar lo que nos interesa cosechar a nosotros. No siempre bigger is better, no siempre cuanto más grande la máquina mejor. Muchas veces necesitamos pensar como pensamos cuando hicimos la siembra directa o cuando inventamos el silo bolsa, en que a veces hay soluciones flexibles más inteligentes, más económicas y acorde con nuestro potencial. Tenemos en la provincia de Santa Fe la industria competitiva de maquinaria agrícola, competitiva porque exporta, en Armstrong, en Las Parejas, en Las Rosas, Rafaela, Rosario, ni hablar Córdoba con lo que es hoy Marco Juárez, Belville y todo el polo metalmecánico. Todas esas empresas pueden contribuir al desarrollo nuevo si además de la producción tradicional de alimentos a la que se destina la producción agrícola y el suelo, empezamos a combinarlo con la producción de energía, contribuyendo a la solución de un problema regional y un problema nacional. Gracias.